vamos a esperar ahora. Listo. ¿Cuántos segundos conectados? Perfecto, 6 de la tarde en punto. ¿Qué tal? Un saludo muy especial para todos los seguidores de Castrillón y Cárdenas, abogados consultores y las demás personas que están siempre pendientes de estos espacios que ofrecemos para ustedes. Y espero yo y esperamos todos aquí que sean pues temas de su total interés. Al menos eso siempre intentamos. Y hoy no va a ser la excepción. Vamos a tener una charla denominada Inversión extranjera en Colombia, oportunidades y alternativas. Nos motivó a desarrollar este asunto, pues algo que se viene proliferando mucho en nuestro país. Es motivo habitual de consulta aquí en nuestra firma y pues tiene unos aspectos jurídicos, financieros y hasta políticos muy interesantes, y aquí obvio no con toda la profundidad que se quisiera, pero sí para que les queden algunas enseñanzas y algunos tips interesantes, y sobre todo para las personas, los extranjeros o los nacionales radicados fuera del país que quieren llevar a cabo actividades económicas en Colombia. Y hoy nos acompaña la doctora Valentina Jaramillo Bustamante, a quien tenemos el honor de tener como adscrita en nuestra firma en el área de Derecho Corporativo. Ella es magíster en Derecho con énfasis en Derecho Comercial e Internacional de la Universidad de Leicester en Inglaterra, y cuenta con una amplísima experiencia de participación en estas operaciones de inversión en nuestro país, diseñando los vehículos expeditos para estos efectos. No podríamos tener a alguien más calificado que nos acompañara esta tarde. Valentina, ¿qué tal? Y bueno, muchas gracias por unirse a este live de Castrillón y Cárdenas. ¿Cómo está? Bien, gracias Santiago, gracias por tenerme acá, por abrirme la posibilidad de dar la charla, y gracias a la gente que se está conectando y sacando el ratico para hablar con nosotros a esta hora. De verdad que gracias, espero que les guste, y bueno, si tienen dudas nos escriben también después. Por supuesto, aquí vamos a estar pendientes, saludando, captando sus preguntas, vamos a estar interactuando con todos ustedes. Esto es una conversación entre todos. Bueno, Valentina, antes de que entremos en materia, creo que es importante pues dar un contexto. ¿Cómo está actualmente el panorama en Colombia para un extranjero que quiere invertir? Bueno, me parece súper interesante la pregunta, y creo que es bueno que nos remitamos a el 2019 y al 2012, que empezó el proceso de paz en Colombia, que se firmó en el 2016. Desde que empezó el proceso de paz, la inversión extranjera en Colombia ha incrementado mucho, porque la gente de afuera nos está empezando a ver con ojos de quiero invertir, veo que ya no está la guerrilla en todo su furor, entonces como que la gente se ha interesado más. Yo lo vivencié, yo en el 2017 viví en Suiza, y me acuerdo demasiado que la gente me decía, no sé dónde es Colombia, queda en África, uno qué hace en Colombia, pues como era algo muy particular, que si veíamos en chocitas, pues nadie se quería interesar, y las personas que se interesaban, digamos, en Colombia, solo pensaban en droga, pues pensaban en un panorama, digamos, que difícil. Solo el contexto negativo del país. Totalmente, o sea, no querían venir. Yo les decía, yo tenía ya una familia, vengan a Colombia, les va a gustar, inviertan, y nunca quisieron venir. Eso fue en el 2007. Ahora en el 2000, después del 2016, en el 2017 específicamente, tuve casi 20 personas de Suiza visitándome. Todos quieren venir, todos quieren invertir. He visto mucha gente con ganas de retirarse en Colombia, específicamente en Medellín, por el clima, por la gente. Digamos que el panorama económico y la estabilidad de la democracia ha dejado que la gente quiera invertir más. Entonces, según el Banco de la República, en el 2019 se incrementó en un 26% la inversión extranjera.
y más de 14 millones de dólares fueron invertidos en Colombia en ese O tema. sea, casi un 26% ha incrementado la inversión en nuestro país y 14 mil millones de dólares es el monto estimado que se tiene que ha ingresado aquí a Colombia. De pronto, Valentina, tenemos datos de segmentación, de cuáles han sido esas actividades económicas más atractivas para invertir en nuestro país. Sí, importante la pregunta porque hemos visto que en petróleo y minería aumentó aproximadamente un 32%, en servicios financieros un 15%, en hotelería también un 15%, en propiedad raíz también se incrementó un 11%, entonces digamos que en cada sector de la economía se ha visto un incremento de esa inversión extranjera que se puede dar por personas que también han sido nacionales colombianas y por personas pues que nunca han tenido contacto con Colombia. Lo hemos visto, digamos, incrementarse mucho. Entonces, como para sacar una de las primeras conclusiones, que esto es la introducción, podemos decir que en este momento, si analizamos en conjunto lo que es el panorama, digamos, jurídico, social, económico y político, podemos concluir que entonces Colombia hoy en día es un país atractivo para inversionistas de otros lados. Correcto, sí lo es. Muy bien. Ahora, entremos en materia, ahora sí. Y le pregunto, Valentina, ¿qué necesita entonces un extranjero para llevar a cabo una inversión en Colombia? ¿Qué es lo primero que debe tener en cuenta, esos elementos esenciales que debe contemplar? Entonces yo creo que lo primero es preguntar al extranjero, ¿qué quieres hacer en Colombia? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Cuál es tu inversión? Digamos, ¿qué quieres hacer? Para nosotros como abogados sentarnos con el extranjero y decirle, bueno, si quieres crear una sociedad, este es el mejor vehículo. Y digamos que una vez se tenga claridad en cuál es su necesidad, es importante mirar cuál es el canal por el cual va a ingresar el dinero. Entonces, se recomienda siempre hacer cuentas con intermediarios del mercado cambiario. A ver, cuéntanos de eso un poco. No, pues hemos trabajado por lo general con Alianza Valores y uno crea una brokerage account, que es una cuenta para ingresar fondos a Colombia y hacer una inversión extranjera. Entonces, lo que se recomienda es siempre contactar a un abogado para que te diga cuál es el formulario y cuál es la declaración correcta para que los fondos se canalicen de manera correcta en Colombia. Perfecto. Entonces digamos, en un primer momento, para recapitular un poco, lo primero que tiene que hacer es, pues primero eso, saber qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, ver qué tan viable es la actividad en el país, con una asesoría, digamos, previa. O sea, antes, si le entendí bien, Valentina, antes de yo aportar mi dinero, antes de hacer la primera compra de algo, pues mirar cómo está, qué puedo hacer, qué me permite el país, porque digamos, también hay que tener en cuenta que cada actividad económica pues tiene sus regulaciones particulares, entonces analizar muy bien todo ese contexto y una vez ya en ese paso este check, digamos, sí, en Colombia veo un lugar viable para lo que yo quiero hacer, lo primero a desarrollar es cómo ingreso mi capital que tengo en otro país, cómo lo incorporo legalmente desde luego. Correcto, y eso es importante también porque, bueno, en Colombia tenemos, digamos, la historia también del narcotráfico, del lavado del dinero, entonces el Banco de la República, digamos, es muy exigente con cómo se canaliza el dinero. Todo lo que tiene que ver dineros o divisas se tiene que canalizar por el mercado cambiario. Entonces existen formularios para cada cosa determinada. Por ejemplo, el formulario 1 es para la importación, el 2 es para exportar, el 3 es para una deuda externa. Entonces ahí es importante saber, yo no sé, yo soy extranjero, soy de Estados Unidos, tengo una sociedad en Estados Unidos y quiero prestarle dinero a una sociedad colombiana. ¿Cómo se declara eso en Colombia? Como una deuda externa. Entonces es importante saber qué se va a hacer para ver también cómo se canaliza de una forma correcta. El formulario 4, que es tan importante en este tema es para inversión extranjera, que eso también nos sirve para el tema de visas, que hablaremos más adelante. Claro, entonces para tener en cuenta que no es solo voy a crear una cuenta en Colombia y hago la transferencia y ya aquí puedo operar, es decir, necesito pasar por unos determinados filtros que los pone a esos efectos el Banco de la República, con unos formularios y todo para que ellos digan, bueno, este es un dinero de buena procedencia, que bien canalizado. Y vale, si nos podríamos detener un poco porque es un aspecto de una repercusión muy práctica. Sí. Lo de la cuenta, usted lo dijo, la brokerage account. Primero,
Si eso de pronto, para el que no tenga el inglés muy claro, si tiene alguna traducción, así sea literal, y digamos cuál es, porque usted lo dijo, yo lo recomiendo, pero no necesariamente es el mejor. Sin embargo, ¿qué beneficios le trae este modo a las personas, esta alternativa? Entonces, es una cuenta, en palabras simples, de intermediación, de un intermediario del mercado. Intermediario del mercado cambiario, que es un IMC. Entonces, digamos que los beneficios son que tienes a un tercero que te ayuda a canalizar y tiene unos canales de acceso muy buenos. Entonces, no sé, si tú vas a ingresar dinero por Bancolombia, tienes que ir a Bancolombia, tienes que dar declaración de renta, tienes que hacer un montón de papeleo para traer más de $10.000. Con estas cuentas de, por ejemplo, Alianza Valores en particular, uno una primera vez, digamos que hace una introducción con ellos, hablas con ellos, les explicas qué quieres hacer en Colombia y ya después todo lo puedes hacer en línea. Entonces te llaman para corroborar quién eres, es decir, todo es muy digital y creo que eso le da un acceso más fácil a los extranjeros para invertir el dinero en Colombia, porque claro, te facilita cómo lo ingreso. Bancolombia también me gusta, pero a veces Bancolombia te pone más trabas, entonces Alianza Valores tiene ese beneficio. Es un canal directo a cómo ingresar dinero a Colombia o retirar dinero de Colombia a otro país también. Según eso, entonces, Valentina, obviamente si una persona pues quiere desarrollar negocios aquí en Colombia, lo ideal es que esté o que tenga personas que estén al tanto. Pero en un marco, digamos, teórico, con esa alternativa de un intermediario, sí, teóricamente el extranjero puede invertir y manejar todo eso sin estar en Colombia. ¿Es posible? Correcto, exacto. O sea, todo lo puede canalizar en línea. Sí, todo lo puede hacer en línea. En este momento todo lo puede hacer en línea. Perfecto. Y ahora pues con el tema del COVID, las cosas se están volviendo también más virtuales, que creo que está bien también. Totalmente. Entonces es importante para que vayamos viendo y desde el punto de vista netamente práctico, ya pues cómo podemos ir desarrollando esto que estamos describiendo acá. Entonces, Valentina, teníamos ya, evacuamos, digamos yo creo que de una manera bastante completa, lo que implica ingresar el dinero. Sí. Si aquí tuviéramos, a mí me gusta mucho el formato de checklist, como que vamos pasito por pasito, perfecto, entonces, ya el chulito el ingreso del capital en Colombia. Exacto. ¿Qué es lo otro que hay que ejecutar? ¿Cuál sería ese segundo paso? Bueno, entonces lo otro importante es saber qué vehículo quiere. Entonces hay personas que llegan a Colombia y dicen, yo quiero crear una sociedad porque quiero tener una persona jurídica diferente en Colombia, poderla manejar y llevar allá mis inversiones. Entonces depende de la necesidad de la persona. Es importante que sepan que no es necesaria crear una sociedad en Colombia para una inversión extranjera. Es decir, yo soy estadounidense y quiero comprarme una casa de 100 millones de pesos. A nombre propio lo puedo hacer, o lo puedo hacer a nombre de mi sociedad, de mi LLC. Entonces, todo depende de la necesidad. Y particularmente he visto extranjeros que han venido a Colombia, crean sociedades porque creen que es la única forma de acceder a esta inversión y se equivocan un poquito porque, bueno, se generan unos gastos administrativos, hay que hacer declaración de renta anual, hay que pagar los impuestos que no son necesarios si solamente vas a comprar un inmueble, lo pudieron haber hecho a nombre propio de la sociedad. Entonces yo creo que es importante siempre sentarse con alguien antes de hacer la inversión y ver cuál es la necesidad del cliente, cómo van a invertir. Si quieren sociedad, también me parece bien. La sociedad, por lo general recomendamos una SAS, si no quieren, digamos, ir a bolsa. Recomendamos una SAS y con la SAS digamos que es muy buena porque es muy dinámica, entonces puede ser solamente es unipersonal, puede ser de un socio, sí, es bastante flexible. Exacto, es muy flexible, no hay un capital pues mínimo ni máximo, bueno, entonces digamos que tiene una flexibilidad muy buena y he visto mucho cliente extranjero que ha querido hacerlo, o sea, lo he hecho con varios clientes y les ha gustado. Siempre importante decirles cuáles son los requisitos de crear una sociedad, cuáles son los gastos administrativos que necesitan contabilidad. Yo creo que es muy importante ser sincero con un cliente, siempre ponerle presente qué requiere una sociedad en Colombia, porque es como un bebé, o sea, tenés que cuidarla anualmente. De hecho es una persona como ficción jurídica, una persona con sus derechos, correcto, sus obligaciones, pero importante lo que digo. Entonces, como persona natural, yo puedo desarrollar mis operaciones en el país. Correcto. No necesito pues realmente crear algo aquí, además de lo que yo voy a llevar a cabo. Y ahí le formulo una pregunta también, Valentina, porque es, digamos, bastante extendida en la gente. Sí. Y es que se habla mucho de la sucursal, de una sucursal, sobre todo cuando hablamos de sociedades extranjeras,
porque pues, pueden ser personas naturales o las mismas empresas en el exterior Sí. que quieran hacer algo aquí en nuestro país. Se habla mucho de la sucursal. ¿Qué diferencia hay entre pues, la sociedad con el modelo de sociedad por acciones simplificada y entre una sucursal? Si podríamos describir un poco en qué consiste. Ok, entonces, importante, la sociedad tiene personería jurídica independiente, es una persona independiente. La sucursal no tiene personería jurídica, es un establecimiento de comercio. Es un establecimiento de comercio, sino que el dueño es una sociedad extranjera, ubicada en cualquier otro país que no sea Colombia, claramente. Entonces, la sociedad, digamos en este caso de Estados Unidos, quiere crear la sucursal, la LLC, hagamos el caso concreto, una Sí. LLC quiere crear una sucursal, entonces, ¿qué tiene que hacer? LLC, perdón, es un tipo de sociedad. Es un tipo de sociedad limitada Sí. que existe en Estados En Unidos. Estados Entonces, Unidos, sí. en cada sociedad siempre hay un órgano que toma las decisiones. Entonces, el órgano que toma las decisiones en esta sociedad, que puede ser en Estados Unidos, Alemania, en cualquier otro país, tiene que determinar que se va a crear esta sucursal de sociedad extranjera en Colombia. O sea, se tiene que tomar una decisión por el órgano, que puede ser una junta directiva, puede ser una asamblea. Tiene que tomar la decisión y eso se tiene que autenticar. Se tienen que autenticar unos documentos, unos anexos ante la Cámara de Comercio de Medellín, de Bogotá, depende de donde se quiera radicar la sucursal, y todo eso se tiene que anexar para crear esta sucursal. Digamos que la diferencia es la personería jurídica, y en Colombia la sucursal tiene que tener un apoderado, un mandatario o alguien que tome las decisiones, pero la casa matriz siempre va a ser la que define todo sobre la sucursal, es decir, no tiene independencia para tomar decisiones, pero en términos, digamos, de prácticos es casi que lo mismo. Yo por lo general recomiendo crear sociedades porque a veces el trámite para crear la sociedad es mucho más fácil que crear la sucursal en Colombia como tal. Perfecto. Antes de seguir con el tema, permítame aquí y saludemos a las personas que nos acompañan. Tenemos aquí a Ronaldo Sarmiento, cordial saludo, Juanda 28, Jason Barons, también tenemos a Juan Carlos Moncar, Luisita 51. Vamos a ver a quién tenemos por acá, María Raquel Alzate, María Fernanda Gómez, a Mateo Jaramillo. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Pame Jaramillo B. Dice, ¿cuáles son los requisitos para crear una SAS? Déjeme, yo aquí termino este lote de saludos. Bueno, y nuestro director, don Diego Alejandro Castellón Alzate, pronta recuperación, mi estimado Diego, y gracias también por estar aquí pendiente. La primera pregunta que nos hace Valentina, ¿cuáles son los requisitos para crear una SAS? Y esto aplica para cualquier persona. Y es súper bueno que lo pregunten porque también pueden variar, depende. Si, por ejemplo, yo soy un extranjero persona natural o si soy un extranjero sociedad, ¿cierto? Entonces, los requisitos siempre van a ser crear unos estatutos, tienen que hacerse unos formularios ante la Cámara de Comercio, digamos que estamos haciendo todo en Medellín. Entonces tienes que hacer los estatutos, los formularios ante Cámara de Comercio y el poder para que el abogado pueda hacer todo ante Cámara. La sociedad, la SAS, como decía anteriormente, es muy buena porque solamente puedes ser un accionista, puedes crear una sociedad con 100.000 pesos, 10.000 pesos, o sea, no hay un límite, digamos, de monto, sí. Y tienes hasta 2 años para pagar los aportes. Entonces, digamos que es muy buena y los requisitos no son tan amplios, la ley 1258 pues ha permitido eso, y si es un extranjero a través de una sociedad, digamos que es un poquitico más complejo la creación de las SAS, porque se requiere, como lo decía antes, muy similar a la sucursal, que en los estatutos de la sociedad extranjera esté permitido crear una sociedad a nombre de esa sociedad, o si no, tiene que ser que el órgano competente autorice para que se cree una sociedad, digamos, en otro país. Entonces se tiene que hacer también un poder especial, crear los estatutos. Los estatutos, he visto que hay personas que crean los estatutos como sin mucho detalle, y yo siento que los estatutos hay que hacerlos personalizados. Hay que hacerlos a la medida, yo ahí estoy de acuerdo, hay muchos estatutos modelos por ahí, pero no todos se adaptan a la actividad económica. Yo no recomendaría hacer un modelo de estatuto, sino hacer algo personalizado para tu necesidad, qué vas a hacer, qué quieres hacer, hay que poner el objeto, la duración, bueno, quién es el representante legal. Entonces todos tus órganos de directriz, de gerencia, de cómo va a funcionar tu sociedad, están en los estatutos. Entonces siempre que vas a hacer una sociedad en Colombia, piensa muy bien en cómo hacer los estatutos y estar muy bien asesorado de un abogado para hacerlo. Claro, que sean a la medida. Correcto, personalizados. Que sería el concepto clave. Sí, gracias por la pregunta, Pame.
Sí, bueno, aquí también nos hace Luisita 51. Ok. Bueno, habla sobre el tema tributario. Con eso ya lo vamos a hablar más adelante, entonces para que sigamos con el orden. Bueno, recapitulando y retomando antes de la interrupción para los saludos, muy pertinente además. Sí, muchas gracias. Y gracias a todos los que están conectados, muy buena audiencia. A propósito, gracias por la confianza. Sí, es que Valentina. Somos un excelente equipo, muy contentos. Atrae el público, eso está muy bien. Bueno, entonces, realmente en la práctica no hay muchas diferencias entre una sociedad y una sucursal. No podría decir que, si es que es válida la conclusión, usted me va a corregir, sucursal es el que quiera hacerlo, de pronto a la sociedad en el extranjero por tema administrativo, por orden, no sé, algún criterio que obedezca, pero no es necesario una sucursal. Correcto, o sea, sí son diferentes en cuanto a una tiene personalidad jurídica y la otra no. Digamos que las dos, si yo creo una sociedad y el dueño es una sociedad extranjera, la sociedad extranjera es la que siempre lo maneja. O si tengo una sucursal y la matriz es extranjera, la matriz siempre lo va a controlar. Digamos que en ese sentido son muy similares. Pero doy respuesta a tu pregunta, he visto, por ejemplo, casos en Alemania, no sé por qué he visto mucho que los alemanes prefieren tener sucursales, digamos por ese manejo administrativo que ellos le quieren dar a la casa matriz y tener la sucursal en Colombia. Entonces yo creo que eso es más un manejo administrativo y de la necesidad del cliente. Siempre va ligado a qué necesita el cliente. Y todo depende, o sea, yo no te podría decir es mejor tener sucursal o sociedad. En cuanto a requisitos, en cuanto a todo lo que se tiene que hacer ante cámara, a veces puede ser más complicado hacer una sucursal, pero si es la necesidad del cliente, que se cree la sucursal. O sea, total. todo depende de la necesidad. Pero es una respuesta que es muy válida, porque, digamos, aquí, o como yo lo percibo, estamos desmitificando una creencia, porque pasa mucho en la persona que pregunta, aquí a veces nos toca atender pues, llamados y canalizar ciertas peticiones, y está como que predeterminado por defecto en la mente y de muchas personas aquí que el vehículo es sucursal. Entonces como que quede como algo que aprendimos hoy de tantas cosas, pero es importante, no es necesario ni siquiera crear una empresa, si a eso vamos, también directamente como persona natural o la sociedad extranjera tampoco tiene que crear algo aquí, ¿no? Para que, por eso el concepto de desmitificar, porque es una creencia bastante extendida. Bueno, entonces aquí, siguiendo con este derrotero, Valentina, ya hemos hablado, lo del capital, igual si quieren preguntar sobre algún tema de lo que ya hemos hablado y podemos ampliar un poco más, sin ningún problema. Luego, esto lo podríamos decir, lo que acabamos de describir como el vehículo escogido, que ya lo dijimos, puede ser de muchas maneras, también tenemos varias modalidades. ¿Y qué es eso otro? Digamos, ¿qué más debe hacer? O digamos, una vez teniendo esto en cuenta, ¿cuál sería ese próximo paso? Bueno, entonces, algo que también mencioné al principio es el tema de las visas. Hay muchas personas... Sí. Sí, en un segundo. Sí, no, estoy hablando del aire porque... pero listo. No se preocupe. Listo, entonces voy a hablar de visas. El tema de las visas es importante y por eso vuelvo a lo que dije al principio. ¿Qué necesita el cliente? Entonces, si el cliente extranjero quiere invertir porque quiere aplicar una visa, es importante que desde el principio se lo diga a su abogado y que haga la inversión, se ingrese por formulario 4 y, bueno, digamos, en este momento hay 3 tipos de visas, que son la R de residente, la B pues que es de visitante y la M de migrante. Entonces, si tú ingresas el dinero bien a través del formulario 4, inviertes en propiedad raíz más de 350 salarios mínimos al año en que vas a aplicar, puedes aplicar para una visa de migrante. Okay. Y te puedes quedar de 1 a 3 años con esa visa, depende de lo que diga pues Migración y Cancillería, perdón. Si se invierte más de 650 salarios mínimos a través de inversión extranjera directa, en lo que tú quieras en Colombia, pero lo registras bien a través del formulario bancario del Banco de la República, puedes aplicar para una visa de residente. Esa visa te deja, pues se supone que es de más de 5 años. Entonces, es importantísimo que se radiquen bien y se ingresen bien los formularios, porque hace poco tuve el caso de un cliente que invirtió más de 650 salarios mínimos para su época, pero resulta que la persona que le hizo los formularios ingresó
dos dineros bien y uno lo ingresó mal. Okay. Entonces ingresó 2 bien por F4, ingresó 1 mal por F5. Cuando fue a aplicar para la visa, se la negaron. ¿Por qué? Porque había hecho mal el formulario. El que hizo 5 lo había haber hecho como formulario 4. Entonces tuvo una mala asesoría y no tenía conocimiento. Al cliente hay que explicarle todo desde el principio. Entonces ahora las opciones para él son hacer una modificación de los formularios bancarios del Banco de la República. Se tiene que revisar si quedó registrado bien ante registros públicos, o sea, tenés que mirar el certificado de libertad y tradición, y hay que hacer unas modificaciones para que él pueda aplicar a su visa de residencia. Entonces, a este señor en particular se le afectó pues su visa, se le afectó su inversión, no sabemos si quedó bien registrado ante registros públicos, porque alguien no supo registrarle bien su formulario o no le preguntó, ¿usted qué va a hacer con esta plata? Y simplemente lo ingresaron por formulario 5, generando un problema. Entonces, por eso es importantísimo siempre, digamos que hacer una línea, un circulito de ir empezando pues pasito por pasito, sí, hasta cerrar bien la línea de lo que quiere hacer el cliente en Colombia, porque si te dañas un pedacito de esa inversión, le puedes dañar todo lo otro que quiere hacer. Entonces siempre sentarse con el cliente, ver qué quiere hacer, y en este caso habría que hacer unos cambios de formulario, bueno, las correcciones. Había que hacer un reproceso, que personalmente no me gustan los reprocesos. No, total. Pero bueno, entonces habría que hacerlo con él, por ejemplo, en particular se va a hacer eso. Bueno, he visto mucho que vienen extranjeros, digamos más europeos y Estados Unidos, con ganas de retirarse en Colombia. Les encanta Medellín para retirarse, entonces se quieren pensionar acá, vienen con sus ingresos y pueden también aplicar una visa de pensionado, si superan pues unos montos de ingresos en Estados Unidos o en Europa. Y les gusta mucho comprar apartamentos en Medellín, les gusta mucho Laureles, les gusta el Poblado, bueno, digamos que se ha diversificado mucho y me parece... Puedo constatarlo, yo que vivo en Laureles, por ejemplo, y sí veo personas que no son de aquí, evidentemente, pero que se ven bastante tranquilas. Y les encanta porque se puede caminar en Laureles. Total, es un buen barrio, a propósito, yo por lo menos me siento muy bien. Valentina, es importante que aquí tengamos el dato, y perdón si retrocedemos un poco, pero con lo de las visas. Entonces usted dijo, para visa de residente hay una inversión también. Exacto. Si me entendí. Se tiene que invertir en Colombia más de 650 salarios mínimos a la fecha que te vayas a hacer la inversión. Entonces, 650 salarios para visa de residente, 650 salarios mínimos a la fecha de la inversión. Correcto. Me habló de una visa de inversionista también ahí. Bueno, es importante que lo traigas al tema, porque sí, hay una visa donde se llama pues visa de inversionistas en sociedad, y esta es que tienes que invertir más de 100 salarios mínimos en una sociedad pues constituida en Colombia. 100 salarios. 100 salarios mínimos, que ahora son más de pues, 87 millones de pesos más o menos. Esta visa anteriormente se otorgaba, digamos, fácil por Cancillería. Ahora es una visa que se ha negado mucho, y con el tema del COVID se ha negado aún más. Entonces es bueno que hayas tratado este tema, porque bueno, son varias cosas. Ahora a la gente de esta visa, pues la gente que quiere aplicar, las personas que quieren aplicar para esta visa, les están exigiendo, o cuando lo van a renovar, específicamente cuando lo van a renovar, les piden que hayan cotizado a Seguridad Social, que tengan contratos laborales, contratos de suministros, contratos de arrendamiento, es decir, que hayan movido la economía, digamos, en más... Que se note el impacto de su inversión, si lo queremos llamar así. Sí, porque mucha gente lo que hacía era crear sociedades de papeles, entonces venían, invertían 87 millones de pesos y listo, no hacían más con la sociedad, la dejaban encerrada en cualquier parte. Entonces, ahora el gobierno dice, no, si vas a crear una sociedad, invertí, necesito verte haciendo cosas, que estés moviendo trabajo, que estés moviendo la economía pues de la ciudad donde estás. Entonces les están exigiendo ya eso, y con el tema del COVID están exigiéndole a todo el mundo un tema de póliza de salud. La última visa que aplicamos le exigieron que tuviera cobertura de más de $100.000. Muy importante que la tengan, porque el gobierno en este momento, digamos que no tiene la capacidad para estar cuidándonos a todos a nivel médico, como para que ya venga alguien más, pues digamos, que sea un costo o algo para el gobierno. Entonces están cuidándose mucho en ese tema, siempre póliza de salud. Entonces, si vas a invertir en sociedad, que sea una sociedad real, que generes empleo, bueno, entonces es importante que si van a renovar visa, primero recomiendo hacer un estudio de esa renovación.
y nunca se puede prometer como abogado que se va a dar, otorgar o no una O visa. sea, Porque aquí perdón, porque Dale. entonces empezamos con la concesión y usted me dice renovación. Cuando ya renovamos, Correcto. ¿qué tiempo de vigencia, digamos, podemos remitirnos a la de inversionista? sí. ¿Por cuánto se otorga aquí Bueno, en Colombia? entonces se otorga supuestamente de 3 años, de 1 a 3 años, pero últimamente he visto que la otorgan mucho por 1 año para estarla renovando anualmente, porque el gobierno quiere estar mirando qué estás haciendo. Claro. Entonces, si la vas a renovar, entonces cuando vas a aplicar, tenerlo lo mejor, lo más organizado posible tu documentación para que te la den por 3 años, Sí. que es lo máximo que te la pueden dar. Pero la dan también por 1 o 2 años, todo depende. Y por ejemplo, la tuviste por 3 años, pues la tenés por 3 años. Llevas 2 años, casi los 3, vas a renovarla. Ahí es donde aplica todo lo que estoy diciendo, de que tienes que tener planillas de seguridad social, contratos laborales, Que contratos se verifique toda esa que se actividad verifique toda la... ejercida. Exacto. Y bueno, si vas a aplicar para una visa nueva, es importante también que se tenga en cuenta que es discrecionalidad del gobierno si se otorga la visa o no. Si se concede o no, y la duración también es entre 1 y 3, pero el gobierno tiene total potestad Correcto. para decir, sin explicar por qué, no se tiene que justificar. No tiene que justificar. Si se la dio por 1, motivos. por 2 o por 3, o si no se la dio, evidentemente. Si no, se tiene que motivar esa decisión, correcto. Perfecto, bueno, permítame aquí que han hecho más preguntas. Acá encontré una de Tator26. Dice, quisiera saber si en Colombia existe algún marco legal que proteja y regule la inversión extranjera. Yo como, digamos, entiendo la pregunta porque aquí hemos desarrollado pues, unos asuntos, unos pasos que se tienen que dar, pero ¿hay alguna ley, una norma, sea del tipo que sea, donde se hable específicamente de esto en Colombia, o es un panorama, digamos, difuso del que uno Sí. tiene que coger de aquí y Es de un allá? panorama difuso porque, bueno, digamos que las leyes cambiarias te hablan sobre el tema de cómo ingresar el dinero, hay regulaciones tributarias, está la regulación de las AS, entonces digamos que son regulaciones un poco abiertas que uno tiene que tomar un poco de cada una. Es perfecto la Entonces, organización. para responder, no hay una norma específica, Son varias. pero no quiere tampoco decir que no esté el tema regulado. O sea, Correcto. tampoco podríamos sacar esa conclusión, porque como ya Valentina nos ha ido explicando con mucha claridad, pues hay una serie de filtros, pasos que hay que seguir, requisitos que hay que cumplir, digamos, con una mediana exigencia. Entonces sí está regulado el tema, lo que pasa es que no en un cuerpo normativo que, digamos, unifique Correcto. esa cuestión. Ahora, esto ya como una opinión suya, Valentina, por la experiencia que tiene, con el marco jurídico que hay a disposición en Colombia, ¿usted cree que con eso se puede trabajar bien? ¿O considera que hay un vacío? ¿Considera que pues, debe haber algo más de intervención? ¿Le gustaría una ley que de No, pronto sabes se que no, encargue de yo regular siempre, esto? yo siempre he sido un poco práctica, pues en general, y a mí me parece que si se empiezan a generar unas reglas, leyes, antes se vuelve un poco la cosa densa, o sea, a mí me gusta que también haya espacio para que haya un poco de independencia y el gobierno no esté tan encima de todas las decisiones. Digamos que yo soy un poco más liberal en ese tema, O sea, pero es por una convicción pues personal y pienso que es mejor así. claro, pero lo que, o al menos lo que traduzco de su respuesta es que con lo que hay se puede Sí, trabajar. con lo que hay se puede trabajar. Con lo que hay se puede trabajar, también para complementar ahí Sí. la respuesta. Bueno, gracias, realmente gracias por toda la audiencia. Vamos a saludar aquí también a Susana Restrepo, Jordan Krupa, tenemos a Juan Dados 28, a Juliana Giraldo, Flora Bustamante, Richard Gorky, un saludo para el doctor Richard Gorky, Doctor. James NW, muy buena audiencia la que tenemos en este live de Castrillón y Cárdenas. Bueno, pasemos entonces ahora, Valentina, pues... Entonces, no sé si quieres, bueno, también puedo dar, por favor. pues me gusta mucho traer ejemplos Ni más faltaba, por favor, que, claro. que hemos vivido, por ejemplo, bueno, en este caso tengo una cliente que es colombiana, ella tiene una sociedad extranjera que también, o sea, quiero que entiendan también que estas inversiones no se tienen que dar solo por un extranjero, o sea, uno como colombiano también Claro. puede acceder a este tipo de inversiones. Entonces, ella es colombiana, tiene una sociedad en Estados Unidos y tiene otra sociedad acá en Colombia. Entonces, ella quería hacerle un préstamo de la sociedad extranjera a esta sociedad colombiana a través del formulario 6 y 3, como les estaba contando ahorita, que uno hace un formulario 6 donde dice que va a hacer una deuda, o sea, un endeudamiento externo, y después hace un formulario 3
y uno es de garantía y el otro pues de notificación al Banco de la República. Banco de la República me van a hacer un préstamo, aquí le digo qué vamos a hacer, ya después para que me desembolsen le entrego el otro formulario, digamos que así funciona. Okay. Entonces, ella pues digamos que me parece importante porque bueno, es una mujer invirtiendo pues a través de este vehículo extranjero y ha logrado, digamos, estimular la economía en Medellín, ha logrado pues generar empleo porque ha tenido un tema de inversión inmobiliaria y este vehículo lo ha sabido manejar muy bien. En cuanto a temas de deuda externa, también se genera un tema de red de fuente, pues que es un tema impositivo que también es bueno que se tenga en consideración cada que uno quiera hacer una inversión en Colombia. Entonces, si es una deuda, ¿cuáles son las repercusiones de que sea una deuda externa? O lo traigo a través de una capitalización, es decir, simplemente quiero darle plata a mi sociedad en Colombia para que me trabaje con esa plata. Eso se hace a través de una capitalización. Se puede hacer a través de préstamo, pero hay que mirar cuáles son, digamos, las consecuencias de que se haga de una forma u otra. En este caso, digamos que se decidió que fuera un préstamo de pues una deuda externa porque la sociedad extranjera no es la accionista de la sociedad colombiana, entonces no se generaba pues ningún tema de intereses presuntivos y en realidad no iba a ser una capitalización. Entonces es de acuerdo a cada caso cómo se va viendo. Digamos que la mayoría de los accionistas y clientes que hemos tenido los hacen a través de capitalizaciones porque en realidad es que tienen una plata en Estados Unidos, unos fondos que quieren invertir en Colombia para comprar una propiedad a través de una sociedad o que quieren generar acá empleo, entonces se canaliza a través de capitalizaciones, inyectando pues capital a Colombia. Eso es importante también porque, digamos, y si me permite sacar como otra conclusión, porque claro, uno es lo que hemos aquí comentado desde un punto de vista muy genérico, ¿no? Como pasos imprescindibles, condiciones necesarias para llevar a cabo actividades económicas aquí en Colombia. Pero ya en función de cada negocio, de cada empresa, de cada actividad que se lleve aquí a cabo, pues ahí influye mucho la labor de un buen asesor jurídico, supongo que contable también. Usted me dirá que eso tiene un componente porque claro, ya en la forma cómo lo ingreso, cómo lo dosifico, los montos, cómo lo reporto, esto en un marco de legalidad, ¿no? Que quede claro que no estoy hablando de estrategias para evadir obligaciones, pero sí es importante hacerlo de la manera más eficiente posible. Entonces, digamos, y ahí se enfoca el trabajo suyo, asumo que es, venga, ingresemos esto aquí, o que no nos pase de esto y luego, no sé, aquí me estoy imaginando, y el otro año ingresamos esto y va, digamos, a esta cuenta, a este título, para que todo sea más eficiente. Podría ser, digamos... Sí, y yo creo que eso es importante que lo traigas, pues, porque es verdad. Es bueno, por eso siempre he dicho que es bueno sentarse y mirar qué es lo que le beneficia más al cliente y hacer un análisis, digamos, global de qué quiere hacer y cómo hacemos para que quede mejor, para que sea más eficiente, para que no tenga que gastar tanto, para que tributariamente no sea pues como tan comprometedor. No tenga un impacto tan alto. Exacto, entonces, por ejemplo, ahora que les decía que hay el socio, el cliente de Estados Unidos que tenía una sociedad en Estados Unidos y vino acá, creó una para comprar un apartamento de 100 millones de pesos. Entonces, tú creas la sociedad en Colombia, los impuestos pues sobre la sociedad son del 32%, ¿cierto? Entonces, se tiene que hacer la declaración de renta anual, tenés esos gastos administrativos y de contador, pues y contables, que él no tenía por qué asumir, o sea, él pudo haberlo hecho directamente, solito, comprar el apartamento a través de su sociedad y no tenía que... Fue algo innecesario. Fue completamente innecesario. Ahora el accionista está cerrando la sociedad y pasando el apartamento de la sociedad a nombre de él, porque se dio cuenta que no era una necesidad. Quién sabe si lo asesoraron mal o él solo tomó la decisión y no tuvo a quien consultarle. Entonces, digamos que siempre es importante mirar con claridad qué se necesita. Y si al principio quieres invertir solo, ya después ves la necesidad de crear una sociedad, está bien, tampoco hay ningún problema. Entonces yo creo que es ir evaluando paso a paso qué necesita el cliente. Claro, y eso sirve también como un consejo para los nacionales, para cualquier persona que quiera crear empresa, porque, hombre, constituir una sociedad, una SAS, es muy sencillo, ¿no? Yo podría decir que en una semana, 2 semanas, uno ya la puede tener lista, pero salir de ella no es tan sencillo.
liquidar y disolver una Liquidar y sociedad disolver. es un proceso largo, es un proceso donde tienes que ir a diferentes entidades, entonces tienes que acercarte a la Cámara de Comercio, ante la DIAN, ante Industria y Comercio, ante todos, digamos, a saldar cuentas de cómo para, pues, disolver y liquidar la sociedad, liquidar y disolverla. Entonces yo creo que es importante que se tenga en cuenta que no es crear una sociedad por crearla, no es lo mismo crear una sociedad en Colombia que en el otro país. En Colombia tiene unas regulaciones diferentes y este tema de cerrarla es largo. O sea, he visto sociedades que demoran 6 meses cerrándolas, tienes que esperar resoluciones de la DIAN, o sea, largo y dispendioso. Sí, y necesitas contador, necesitas terminar de pagar impuestos, necesitas organizar un montón de cosas que son súper importantes a la hora de tomar la decisión. ¿Necesito crear una sociedad? Sí o no. Perfecto. Bueno, y usted ahí ya en esta explicación nos dio algunos brochazos sobre aspectos tributarios. Evidentemente, pues no los vamos a desarrollar todos aquí porque eso sería para 1 o 2 lives Sí. solo sobre esa cuestión, pero también en el mismo formato que lo hemos ido preguntando aquí y tratando, un punto de vista muy genérico como cuestiones imprescindibles, nociones generales que sí o sí tiene que tener el extranjero cuando invierte en Colombia desde el punto de vista tributario. Listo, entonces por ejemplo lo que les decía, si puedes simplemente quedarte en Estados Unidos, tener acá tu apartamento, no te vuelves residente fiscal, entonces no estás obligado pues a... Residencia fiscal sería lo primero, ¿qué me convierte en residente cuando soy? Que digamos que son varios puntos, el más importante es que no estés en un año calendario más de 183 días en Colombia. Entonces es importante no volverte residente fiscal. Si estás en Estados Unidos y no tienes que venir a Colombia a vivir más de 6 meses, no tienes que declarar renta en Colombia. Y la renta en Colombia, bueno, cuando uno tiene que declarar renta en Colombia, tiene que hacerlo, digamos que por todos los ingresos que tenga en cualquier parte del mundo. Entonces, sí. Bueno. Renta mundial, se llama ese Exacto, concepto. renta mundial, correcto. Y lo otro es importante, bueno, entonces si vas a crear una sociedad, tener en cuenta el tema de la renta también, que es del 32%, el otro año va a ser del 31%. También hay un impuesto que es sobre los dividendos, que está en un rango más o menos del 7.5 al 10%, depende pues del estado del accionista. Entonces también es bueno, digamos, considerar todos estos aspectos para saber qué es mejor para la persona. Claro, o sea que entender que una cosa es el impuesto de la sociedad como tal, correcto, otra cosa es el impuesto del accionista. Exacto. No siempre van de la mano, no siempre corresponden al mismo estado, si lo quisiéramos. Exacto, sí, entonces una cosa es, digamos, la sociedad tuvo una utilidad y ya después de esa utilidad se le aplica el 32%, ya después de ese 32%, cuál es el dividendo que le va a corresponder a cada accionista, y ya sobre eso también se le hace una retención, dependiendo pues si es un accionista extranjero, si es un colombiano, si es una sociedad, bueno, ya pues ahí todo depende. Y creo que eso también es importante porque he visto que mucha gente está hablando del tema de la economía naranja. Sí, sí, claro. Y creo que también es importante tocarlo porque el gobierno, digamos con Duque, ha promovido mucho el tema de la economía naranja, sí. Y el beneficio es que por 7 años la sociedad estaría exenta de renta, del impuesto a la renta. Correcto. Tiene que tener unas condiciones específicas, tiene que tener más de 3 empleados, tiene que tener una inversión mayor de 155 millones de pesos alrededor de 3 años, tiene que tener unas actividades económicas específicas que son actividades culturales, sí, tecnología. Están muy bien delimitadas, inclusive eso sí tiene norma expresa. Sí. Total, eso está decreto 1669 del año 2019. Sí, hay que cumplir con un montón de condiciones que apuntan pues a que se haga algo que no sean sociedades de papel, lo que usted comentaba ahora. Sí. Es interesante, evidentemente, porque claro, eso puede hacer, o lo que se ha dicho, yo no sé si ahí haya sido tanto el impacto, pero hombre, lo hace mucho más atractivo, en principio al menos, ¿no? Que 7 años que yo no pago impuesto de renta. Correcto, en principio sí, pero bueno, también hay que tener en cuenta que si no se paga este impuesto de renta, se grava un poco más alto el impuesto al dividendo, que es el que recibe cada uno de los accionistas. Pero bueno, eso también tiene manejos, hay otras formas de, digamos, sacar utilidad de la sociedad sin que sea a través de dividendos. Entonces, me parece bueno, me parece que Duque también quiere promover un poco, bueno, no tiene nada que ver con política, es su proyecto, es un proyecto que donde busca, digamos, también esa inversión, puede ser extranjera o colombiana, cada uno crear una sociedad. Bueno, es importante que, como decías tú, se guíe por esa línea taxativa de cuáles son los códigos SIU, que son actividades, objetos sociales, que tiene que seguir la persona para que aplique.
y una vez se tengan los requisitos, ya uno ya hace la aplicación ante un comité de la economía naranja, ante el Ministerio pues, de Cultura, Sí, sí. y ya ahí te dicen si aplicas o no, pues si eres elegible para este beneficio o no. Y eso se concede mediante un acto administrativo, Correcto. ¿cierto? O sea que es para, eso sí es muy mirando empresa por empresa, si sí cumple con todos estos requisitos. Valentina, ya digamos que estamos entrando en la parte final de esta charla, se va muy rápido el tiempo, ¿no? Sí, y siempre se quedan cosas. Pero bueno, esto que también genera mucha curiosidad de usted desde su conocimiento y su experiencia interviniendo en estas operaciones, ¿hay algunas actividades económicas que podamos señalar como las preferidas o las predilectas por esos inversores extranjeros, tipos de negocio que les guste llevar a cabo en Colombia? Pues he visto mucho y ha habido un auge en el tema del agro, entonces he visto empresas canadienses viniendo acá a hacer agro para el tema farmacéuticos, he visto también mucho extranjero con ganas pues para venir, inversiones inmobiliarias también lo he visto mucho, ese lo he visto que ha aumentado mucho, que me ha parecido pues muy interesante, les interesa, digamos, ver cómo si compran sobre planos, cuál es esa valorización a futuro, cómo pueden revender el inmueble y generar un ingreso para ellos. Lo he visto mucho, o sea, se han dado cuenta que invertir en Colombia es bueno y que acá las inversiones te generan buenos intereses, o sea, yo he visto clientes contentos por un 6% anual porque en Estados Unidos les está dando negativo. Entonces siempre pensamos en Colombia a veces un poco negativo y nos tenemos que dar cuenta que Colombia es un país bueno y como estamos en desarrollo se da para más, o sea, se da para que se invierta, se da para que la gente esté acá, ya la seguridad ha mejorado, o sea, creo que es un muy buen momento para invertir. Entonces teníamos agro, propiedad raíz, esa hotelería también se ha movido mucho. Sí. Con esto un poco pausada, pongo pues por lo de la pandemia, pero es otro sector que aquí siempre ha sido potente. Exacto, minería legal también se ve que se ha invertido mucho, el tema del petróleo, claro, tenemos unos recursos en Colombia, también tema de electricidad, de estas cosas que están en función de todo lo que es energía renovable también se ha venido aumentando mucho. Perfecto, y digamos, también toca usted el tema de la ciudad de Medellín. Correcto. Aquí es de Colombia, no es por un aspecto de regionalismo, ni mucho menos, pero así digamos también énfasis porque se ve Medellín concretamente en nuestro país, podríamos decir, no sé si la más o en qué lugar del ranking estaría, sí, pero podríamos decir que es de las ciudades que más gustan tanto para venir, en lo que sea, pero para hacer negocios sí, igual. Sí, mira que digamos que en Cartagena es obvio que el tema turístico es más alto que en Medellín. En Medellín ha gustado mucho para el tema de inversión por el clima. Entonces, tengo mucho extranjero que viene y me dice, me gusta Cartagena, pero prefiero Medellín porque el clima me gusta más. Es más fresco, he visto que el desarrollo ha sido bueno, les gusta mucho el verde, los árboles. Bogotá también, obviamente no podemos desconocer que Bogotá la inversión la también capital, es indudablemente, claro. Entonces allá las inversiones también son más en bolsa, en portafolio, bueno, o sea, digamos que varía, pero en Medellín en particular, que es el caso que es como que hemos visto más y que manejamos nosotros yendo de Medellín, le interesa mucho el extranjero y le interesa para jubilarse, para invertir, para conocer, bueno, les ha gustado mucho. Perfecto. Valentina, ya digamos, yo creo que podríamos ir sacando algunas conclusiones y para contextualizarlo, porque, bueno, al principio hice alguna referencia, pero claro, uno de los motivos principales por los que quisimos tratar este tema hoy, y yo lo comentaba con usted, Valentina, pues mientras estábamos estructurando el tema, y es que, bueno, es por la forma en la que se comunican, con la frecuencia que nos llaman aquí, gente y empresas queriendo invertir en Colombia, quiero constituir una empresa, gente de México, de Estados Unidos, de Dubái, de algunos países europeos, de Pakistán también, sobre todo otros países en Sudamérica, Argentina, por ejemplo, Chile, y nos llamó bastante la atención porque claro, uno no se imaginaría, o al menos pues aquí nosotros no ve a Colombia así tan atractivo como lo pueden ver afuera, ¿no? Entonces, de las primeras conclusiones, si usted me permite, o al menos insinuar la primera, es que sí es un buen destino Colombia. Correcto.
para la actividad económica, para hacer negocios, hay una estabilidad. Y hay una estabilidad también en tema de democracia muy importante, o sea, y la estabilidad en Colombia en cuanto a la inversión ha sido buena. Y protegemos al inversionista, por lo general el gobierno lo apoya, no hemos tenido pues gobiernos que afecten la inversión como hemos visto en otros países de Sudamérica. Colombia ha sido un país pues como muy, promueve mucho ese tema de la inversión y de proteger al inversionista. Total, y yo creo que eso es importante porque claro, muchas veces nos dejamos abrumar y aquí no estamos pues, politizando nada, sí, que sí, quede claro que política. Hablamos desde criterios objetivos, desde la experiencia de lo que realmente sucede, no es con esos tintes, pero claro, es muy normal, uno muchas veces por la cantidad de noticias negativas y de información que cada vez nos bombardea más, y eso tiende a desarrollar una percepción negativa en los que nosotros vivimos aquí. Y no sé, como que deberíamos valorar un poco más, si se quiere, también nosotros y ver que si los extranjeros ven algo bueno aquí y cuando llegan reafirman, porque claro, una cosa es que la expectativa la tengan, pero cuando estén aquí salgan con una sorpresa, ¿no? Porque eso es lo que se corresponde, la expectativa que tiene Colombia, por lo que le he entendido, y se estabilizan, y como usted lo dijo, no solo para hacer negocios, sino también para vivir muchas personas. Entonces de pronto que también nosotros, eso bueno que ven de afuera, que aquí también lo comencemos a ver internamente. Sí, yo creo que eso es importante. Perfecto, entonces sí, como para redondear, vamos a hacer una última ronda de saludos de antemano, siempre agradeciendo a todos los que nos acompañan. Sí, gracias a todos los que nos acompañan. Cata García, tenemos a Miguel97, Camilo Osorio, tenemos por aquí también a Luisa Morales. A ver, ¿a quién más saludamos? Tenemos a Gloria Bustamante, a Claudia Margarita Guerrero, supongo que es. Muchas gracias por su sintonía. Y bueno, Valentina, gracias también a usted, ¿no? Porque su agenda no es la más compatible siempre con esto, una mujer bastante ocupada, una profesional también pues que tiene muchísima experiencia en estos temas, y por eso la quisimos traer hoy aquí. Y bueno, aprovechamos la oportunidad también para decir que aquí en nuestra firma, en Castrillón y Cárdenas, abogados consultores, pues como ven, contamos con los profesionales y con una muy buena estructura también para apoyar, canalizar y desarrollar pues todas esas actividades producto de la inversión extranjera, ¿no? Y usted sabe, porque no es solo, una parte es diseñar las estructuras y bueno, crear la empresa, todo lo que dijimos, pero es fundamental también un acompañamiento en esas operaciones. Y yo quisiera pues anotar lo que estabas diciendo, que es importante que veamos lo bueno que Colombia es, que tenemos una joya, o sea, Medellín es bonito, tenemos gente que trabaja, es decir, tenemos que vernos como la gente de afuera nos ve. Nosotros a veces nos quedamos pensando que pues en los problemas que hemos tenido como país es normal, estamos en desarrollo, pero darnos cuenta que de verdad la gente está invirtiendo acá, que nosotros también podemos invertir en nosotros, y a lo que ibas tú, siempre buscar asesoría legal. Sí, es decir, siempre tener ese acompañamiento desde el principio a fin de cómo hacerlo, a dónde ir. Yo creo que es un proceso donde siempre tenemos que tener acompañamiento, y nosotros acompañarlos a ellos también con mucha diligencia, con mucha paciencia, porque un extranjero viene acá sin conocer nada, le dijeron es bonito, invertí, te va a ir bien y ya, no sabe nada más. Entonces acompañarlo, enseñarle, explicarle qué hay que hacer, cómo se acompaña pues de una forma muy honrada, muy sensata al cliente, sí. Y eso lo hemos hecho mucho, y creo que los clientes nos han agradecido mucho eso, por ejemplo acá, de estar siempre ahí con la verdad pues. Sí, siempre, claro, y como usted lo decía, ¿no? mucha responsabilidad. Correcto. La que se nos delega, porque es demasiada confianza, muchas veces inversiones muy cuantiosas, entonces sí exige pues un alto sentido de responsabilidad. Y como lo decía, no es solo, claro, aquí nos enfocamos más en lo de la estructura, ¿no? En los vehículos apropiados, pero una vez yo ya estoy ejerciendo mi actividad en el país, me tengo que someter a la reglamentación. Entonces es importante también decirle a la persona que no está muy empapada de aquí el tema de las relaciones laborales, cuándo le conviene, cuándo no, lo que implica esas cargas prestacionales, seguridad social, someterse por ejemplo a la legislación de protección de datos, en fin,
que también... El tema de marcas también. Propiedad industrial, evidentemente hay que proteger también ese tipo de intangibles, sus relaciones con los distintos proveedores, es importante tenerlo ya todo una vez estemos acá. Y eso me parece muy importante también porque he tenido clientes que vienen a hacer las cosas como ellos quieren, porque están acostumbrados que en Estados Unidos es así, en Alemania es así, y siempre hay que aterrizarlos un poquitico y decirles, mira, ya están en Colombia, acá las cosas son diferentes, de pronto hay un poquitico más de protocolo, más de requisitos, acá tenemos una legislación escrita, entonces digamos que acá las regulaciones son diferentes, todo tiene que ser por escrito, notaría, eso sí. Hay que ir a notaría siempre, más burocracia que en otras partes, menos no quiere decir que sea bueno o malo, pero así es el sistema colombiano. Es diferente, entonces hay que decirle al cliente, mira, aquí el funcionamiento es diferente, aquí las cosas se hacen así, entonces yo te voy a explicar cómo se hacen, yo te voy acompañando en cómo se hace en Colombia y siempre vas a tener el abogado acá apoyándote en ese proceso, que creo que también es importante. Por supuesto. Valentina, encantado, ¿no? Yo aquí conversando con usted, aprendiendo mucho como todas las personas que estuvieron conectadas, que no sea la última vez que podamos tenerlo, porque hay muchos temas de los que se puede hablar y lo prometido es deuda. Habíamos dicho la última vez cuando estuvimos con el doctor Richard Gorky que íbamos a retomar este tipo de espacios que sé que nos lo piden bastante, gustan muchísimo. Y este es el penúltimo del año, ese es el anuncio parroquial que podemos hacer. Vamos a cerrar ya con uno en el mes de diciembre. De nuevo, muchas gracias por la sintonía, por su apoyo, por la interacción. Cada vez pues, está creciendo más esta comunidad de Castrillón y Cárdenas en redes sociales. Les agradecemos muchísimo. Muy gracias a todos ese voto de confianza. y a ustedes en Castrillón y Cárdenas pues, por la invitación, estuvo muy buena. Muchas gracias a todos, pues yo soy parte del equipo, por conectarse con nosotros y ya, mil gracias. Feliz noche para todos. Chao, que estén muy bien.